Una vez creado nuestro proyecto, tendremos que traer la información de los datos brutos GNSS. Para esto, vamos hacia la pestaña GNSS. Una vez dentro de esta pestaña tendremos la opción de importación. Para hacer la importación de archivos, vamos hacia el menú de importar, presionamos y damos en importar archivos. Nos lleva hacia la carpeta de nuestro proyecto. En este caso vamos a entrar dentro de la carpeta y yo ya he traído los archivos Rinex que se encuentran en esta carpeta. Voy a seleccionar todos los archivos con control E y voy a dar en abrir. Ya con esto tengo los archivos de observación en el proyecto y estando todos seleccionados voy a dar en confirmar. Si está incluida dentro del archivo la información del nombre de la estación y la altura de antena, esta va a llegar directamente a nuestro proyecto. En caso de que esta información no llegue de forma directa, tendremos que ingresarla manualmente. Para hacer cambios en un archivo, podemos seleccionarlo desde la lista. Por ejemplo, voy a seleccionar el primer punto. Y ahora me aparece acá en la ventana de propiedades. Y las opciones que podemos cambiar son las que están en la ventana de propiedades. Podemos cambiar el nombre de una estación, el nombre de un punto. Podemos seleccionar también cómo se hizo la medición de la altura, si fue al centro de fase, si fue a la parte inferior de la antena, también conocido como el punto ARP, o si lo hemos hecho hacia la marca que incorpora los receptores. Esto puede ser una marca física en el receptor o hacia la placa que incorporan. Generalmente es una placa metálica de unos 10 a 15 centímetros de largo. En este caso, como se trata de la antena de una estación de referencia, lo vamos a dejar a la parte baja de la antena. Ya que el punto es el propio punto de anclaje de la antena, la altura instrumental va a estar puesta en 0. El fabricante de esta antena es una antena Topcon. Acá podemos seleccionar desde la lista los distintos fabricantes que se encuentran en el mercado. Y una vez seleccionado el fabricante, podemos también seleccionar el modelo de antena. Esta se trata de una TPS-CRG5. Aquí están los modelos dentro de Topcon disponibles. También tendremos información como el número de serie de receptor, tipo de receptor y sus versiones de firmware. Acá también podemos ver que al costado de la pestaña de GNSS tenemos una vista de mapa, donde podemos ver información sobre la distribución de los puntos. En el caso de que un punto haya llegado con el nombre del archivo y no con el nombre de la posición del punto, para que estos se reconozcan como el mismo punto, tendremos que colocar el mismo nombre a la posición. Es decir, en esta pestaña de acá tendremos que cambiar esta propiedad de acá, la de estación, y debemos escribir el mismo nombre. Al escribir el mismo nombre, se tendrá que van a estar posicionados en el mismo punto. Si ordeno los datos por punto de estación, veo que sobre el PR01 tengo 3 archivos distintos, pero el programa me lo reconoce como un solo punto al tener el mismo nombre de estación. En esta vista de mapa también podemos cargar una imagen satelital para ver que la distribución de los puntos esté hecha de forma correcta.
Para esto pulsamos sobre Online Map. Seleccionamos el proveedor de imágenes. Voy a utilizar imágenes de Google. Confirmamos. Y vemos que ya se cargó la imagen en el sector donde se realizó esta red geodésica. Volviendo a la pestaña de GNSS, también lo que podemos hacer es un chequeo de la información. Al hacer el chequeo de la información, verificará que los archivos, la información que tienen, que esté escrita de forma correcta. Si hay un archivo que presente algún fallo, alguna alteración, no lo va a avisar. En esta parte de acá podemos ver la configuración del chequeo de información y vemos los parámetros que se van a revisar dentro de los archivos. Lo voy a dejar por defecto, confirmar, y voy a dar un chequeo a la información. Bien, como vemos el chequeo ya está completo. Tenemos aquí algunos archivos que no han pasado el chequeo. Entonces, después de hacer el análisis de los archivos, vemos que hay 3 que quedaron con una alarma. No tenemos archivos que hayan quedado con error, pero sí dice que sobre estos archivos habría que tener un poco de cuidado al momento de hacer el procesamiento. Ya veremos cuál es el resultado que obtendremos cuando se haga el proceso del dato. Luego seguimos al menú Estaciones. En el menú Estaciones es donde podremos colocar las coordenadas de algún punto conocido que tenga coordenadas conocidas para luego poderlo asignar como punto de control. Es importante hacer primero este paso porque si se añade primero el punto de control y después se cambia la coordenada de la estación, el punto de control va a quedar con las coordenadas que tenía en un principio. Entonces es importante primero colocar las coordenadas del punto de control. Las coordenadas para el punto CYSR son las que tenemos en este certificado que tenemos acá, un certificado del Instituto Geográfico Militar. Y acá tenemos sus coordenadas norte, este y la altura elipsoidal. Entonces vamos a llevar esta información al programa. Para modificar las coordenadas seleccionamos el punto y a partir desde el menú Propiedades hacemos el cambio. Para ver las coordenadas en el sistema de proyección, en Coordinate Type seleccionamos local. Y ahora tenemos los valores de norte, este y elevación.
Para editar las coordenadas del punto, seleccionamos la estación. En este caso vamos a ingresar las coordenadas del punto que va a ser punto de control. Damos clic derecho y podemos editar. La edición la vamos a hacer a partir de la ventana de propiedades. Para ver las coordenadas norte, este y altura elipsoidal, marcamos el tipo de coordenadas como coordenadas locales. Y ahora veremos los valores de norte, este y elevación. Acá es donde ingresamos los valores de coordenadas que están en el certificado. Una vez editados los valores, pulsamos sobre confirmar. Una vez que hemos confirmado, podemos dar clic derecho de nuevo sobre el punto que queremos que sea punto de control y le damos a convertir en punto de control. Si vemos la lista de puntos de control, de momento está vacía, no hemos agregado ningún punto. Entonces, para convertir una estación en punto de control, clic derecho y convertir en punto de control. Ahora se añade el icono de punto de control al costado del nombre del punto. Y ahora ya también lo tenemos agregado en nuestra lista. En el siguiente menú veremos las líneas bases. Aquí tenemos todos los vectores que se han formado con los datos brutos que se trajeron. Tenemos un total de 27 líneas. El tipo de solución nos aparece en ninguno porque todavía no hemos realizado el procesamiento de las líneas bases. Al hacer el procesamiento obtendremos el tipo de solución y también cuál es el error medio cuadrático. Para realizar el proceso debemos pulsar sobre el botón de procesar. Pero antes de procesar vamos a revisar cuál es la configuración que tenemos por defecto. Si vemos la configuración, acá tenemos la máscara de elevación, nos dice que está con un valor de 10 grados. Va a aplicar un sampleo de intervalo de forma automática. El mínimo de épocas que va a considerar van a ser 5 épocas. Y también podemos seleccionar el tipo de constelación que queremos utilizar en el proceso. Y también si las efemérides que vamos a utilizar son las efemérides transmitidas o efemérides precisas. En el modo de procesamiento vemos que tenemos modo avanzado o modo común. Y la configuración de antena está hecho a través de parámetros absolutos. En la pestaña de proceso vemos que en el tipo de proceso está seleccionado en automático o podemos establecer si es estático, PPK o diferencial GPS. Tenemos también una pestaña de configuración troposférico y ionosférico. Aquí nos aparecen los modelos troposféricos que está utilizando. Podemos seleccionar desde la lista. Lo mismo también para la corrección del modelo ionosférico. Como datos meteorológicos podemos ingresar la temperatura en grados Celsius, la presión en milibares y la humedad relativa en porcentaje. En la pestaña de avanzados también podemos hacer configuraciones adicionales. Vamos a dejar los valores que tiene por defecto y confirmar. Entonces, para hacer el procesamiento de todas las líneas base, vamos a pulsar sobre el botón de procesar. Vemos que como proceso tenemos soluciones fijas. Podemos ordenar también por el tipo de solución. Si no se produce en cambio es porque tenemos solamente posiciones fijas. A pesar de que en el chequeo de los datos hubieron 3 datos que colocaron una alerta, vemos que finalmente el proceso fue exitoso en todos los vectores.
Podemos ordenar también los vectores por error medio cuadrático. Vemos que la mayor desviación en error medio cuadrático fueron 12 milímetros. Si vamos hacia la vista de mapa, ya vemos también que están todos los vectores en verde. Esto quiere decir que pasaron los controles de calidad. Si nos acercamos también veremos que las figuras tienen asociadas sus elipses de error. Podemos ver cuál es la dirección de propagación de los errores según las formas de elipse. Podemos también pinchar, seleccionar un vector y ver cuáles son sus propiedades. Volvemos a la pestaña de GNSS. Podemos también ver un análisis sobre las bases, sobre las líneas bases que están repetidas. Al seleccionar acá una línea base, podemos ver cuáles son sus valores. Dice que están en conformidad. Tenemos un error relativo en ppm. Podemos ordenarlo también para buscar el que tiene mayor error relativo en partes por millón. Y si desplegamos en el triángulo, podemos ver cuáles son las observaciones que están involucradas y los valores que tenemos para los delta dentro del vector. Podemos ir haciéndolo así con todas las líneas bases que encontremos que están repetidas. El siguiente menú en la línea de proceso es para ver los cierres de bucle. Para ver la configuración que tienen los cierres de bucle, pinchamos sobre este menú de configuración que está dentro del submenú Import. Y en esta pestaña podemos ver las tolerancias del bucle. Aquí debemos colocar los valores que consideremos que son apropiados para nuestro proyecto, lo que va a depender de la rigurosidad con la que se trabajó, y también hay que considerar las distancias que se están abarcando. Para este proyecto tenemos líneas que pueden llegar hasta los 6 kilómetros de distancia. Así que le voy a asignar un valor de 1 centímetro. 1 centímetro en horizontal. Y voy a dejar también 1 centímetro en vertical. Voy a confirmar. Y ahora sí veo que ya tengo una mayor cantidad de bucles que están aprobados. Si considero la tolerancia como una razón y colocara como filtro una razón de 10 partes por millón, confirmar, veo que ahora todos los cierres de bucle se encuentran con un cierre mejor que 10 partes por millón. Esto también lo puedo observar en la vista de mapa. Al navegar acá al costado tengo los cierres de bucle y a medida que voy pinchando en ellos los puedo ir destacando en pantalla. Puedo también ir destacando los vectores que lo conforman y el bucle en su totalidad. En esa figura tengo 4 bucles y ahí ya paso al siguiente triángulo. Ahora voy a tener una serie de bucles del siguiente triángulo y ya paso a la siguiente figura. Otra manera útil de ver los cierres de bucles es en la pestaña GNSS. Acá yo puedo abrir los bucles. En la vista de mapa puedo ver que este bucle tiene 6 figuras desde C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ya en C7 formo un triángulo distinto. En la vista de GNSS puedo tener también desplegadas estas sesiones desde C1 hasta C6. Si quiero hacer un análisis en particular sobre algún bucle, podría ordenarlos por el error relativo, cuáles son los que tienen mayor cantidad de error relativo, o buscar los bucles que tengan un error en algún eje en específico.
Podría también ordenarlos por los que tienen el mayor error de cierre vertical. Podría hacerlo también por el mayor error de cierre horizontal. Aquí están los mayores. O el error de loop en partes por millón. O el error de loop en milímetros. Vemos que el mayor valor es de 34.4 milímetros. Acá podemos ver cuál es el loop correspondiente, es el C6. Y si queremos verlo mejor en la vista de mapa, podemos seleccionarlo y ahí tenemos el loop que está involucrado. Una vez ya hemos terminado con el análisis de los cierres de bucle, podemos ir hacia el menú de ajuste. Primero revisemos cuál es la configuración del ajuste. Entonces, lo que primero nos marca es si es que tenemos líneas bases que no estén cualificadas para el ajuste. Lo tenemos puesto en que no. El nivel de confianza está puesto en 2 sigmas. Podemos seleccionar la cantidad de sigmas que queramos o lo podemos también personalizar. Y esto nos da un 95.4% de valor de confianza. Podemos configurar el número máximo de iteraciones para el proceso de ajuste. Si queremos hacer un cálculo de 7 parámetros, está puesto en no. Vemos que la asignación de pesos va a estar hecha por la matriz de varianza-covarianza para todas las constelaciones. El factor de referencia de la red está puesto en igual a 10. Y también nos pregunta si vamos a hacer un ajuste libre, un ajuste de red libre. Lo podemos dejar como un ajuste libre o lo podemos fijar hacia nuestro punto. En este caso lo vamos a fijar hacia nuestro punto de control, que es el CYSR. Una vez realizada la configuración, confirmamos y podemos ajustar. Configuración es lo que acabamos de ver y haremos el ajuste automático. Ahora pulsamos sobre el botón ajustar. Nos dice que ya está listo el ajuste y tenemos 3 informes que nos colocan acá. Nos genera de forma automática 3 reportes. Podemos abrir también la carpeta que tiene estos reportes. Y los podemos visualizar en un visor web. Acá tenemos un reporte de ajuste 2D, un reporte de ajuste libre y también tenemos un ajuste con un target de coordenadas. Revisaremos ahora uno de estos informes. Revisaremos el ajuste con target de coordenadas. En este caso lo voy a abrir con Google Chrome y tenemos la siguiente información. Primero tenemos los datos asociados con el proyecto. Después en el punto 1 tenemos la configuración del ajuste. Tenemos primero los parámetros de elipsoide. Después tenemos los parámetros de proyección. En el punto 2 tenemos las estadísticas del ajuste. Tenemos el factor de la red de referencia, el cual arrojó 23.25. La prueba de chi cuadrada está pasada. Dice que el valor fue de 61.98.
El rango estimado para la h cuadrada fue de un valor entre 40.18 hasta 83.7. Entonces estamos dentro del intervalo. La razón del error estándar de peso unitario nos salió finalmente un valor de 1.01, lo cual es bastante bueno. Y también nos muestra que el chequeo del resultado se muestra en conformidad. En el punto número 3 tenemos puntos de control. Tenemos que el número de puntos fue de 8 y los puntos de control fueron 1. Aquí ya me muestra un diagrama de la figura de la red con sus valores ajustados, sus distancias ajustadas. Y después ya voy a tener una serie de tablas con los datos, desde el punto 4 en adelante. El ajuste no se hizo con parámetros de traslación. Si tenemos las líneas bases en WGS84, aquí me aparece cuáles son las líneas que se están considerando, su delta X, desviación estándar en X, delta Y, desviación estándar en Y, su delta Z y la desviación estándar en Z. Aquí las líneas bases están en WGS84. Estos son los valores de la línea base de entrada. En el siguiente cuadro tenemos las líneas bases de salida. Me aparecen cuáles fueron las observaciones, los residuales, precisión horizontal y la precisión 3D. Aparece en razón. Acá tenemos otro estilo de poder ver esta información, también relacionados con las líneas bases que se procesaron y los resultados que se obtienen. Acá tengo la información relativa a los cierres de bucle. Aquí están los distintos bucles que se fueron generando. Y finalmente tenemos en el punto 4.4 los valores de las coordenadas ajustadas. Las tenemos en WGS84. Estas son coordenadas geodésicas en latitud, longitud y en altura elipsoidal. Y cada una también tiene su estimación de precisión asociada. Después tenemos los valores de las coordenadas ajustadas SF en WGS84. Entonces tenemos los valores de X, Y y Z. En el punto 4.6 tenemos las coordenadas ajustadas de acuerdo a la grilla local en la cual se calcularon. En este caso sería UTM 19 Sur WGS 84. Y estos son los valores. Acá vemos que los valores de las coordenadas del punto de control que utilizamos se mantienen. Son los mismos que utilizamos en nuestro informe que teníamos sobre las coordenadas de ese punto. Así que se mantienen inalterables al ser un punto de control, y el resto de puntos se presenta con sus coordenadas ajustadas. En el 4.7 las tenemos en formato de latitud, longitud y altura elipsoidal, en formato de grado, minuto, segundo. En el 4.8 tenemos el cambio de las coordenadas. El punto de control tuvo un cambio de 0, no sufrió ningún movimiento, y vemos que para los demás puntos los valores máximos pueden estar entre los 2 metros, negativo 1 metro, y acá hay 4 metros en vertical, en la altura elipsoidal, lo que está dentro de valores normales porque estos datos primero ingresan con valores de navegación. Entonces, sobre los valores de navegación, tener movimientos que sean inferior a 7 metros es completamente esperable. Para el recuadro 4.10 ya tenemos también los valores de las elipses de error. Me va a aparecer cuál es el eje mayor, el eje menor y el azimut que estos tienen. Y también me va a colocar un diagrama con los elipses de error asociados. Y ese sería el informe que nos arroja sobre el ajuste que realizamos. Ahora también esta información
la podemos copiar y la podemos llevar a una planilla Excel si queremos incorporarla en un formato distinto dentro de algún informe. Volviendo a nuestro proyecto dentro de CGO2, si vamos a la vista de mapa, vemos que ahora la línea se nos muestra de color azul. Esto nos indica de que los valores ya se encuentran ajustados. Y ya para terminar con este video de postprocesamiento de redes GNSS, vamos a venir hacia la parte de acá arriba y vemos que acá tenemos la opción para convertir a Rainex. Esto también nos va a poder permitir exportar la información en formato Rainex de todos los archivos que trajimos a nuestro proyecto. Dentro de configuración podemos seleccionar la versión de Rainex que queramos utilizar. Podemos colocar también el intervalo en segundo de las observaciones, los tipos de observaciones que queremos llevar hacia el archivo Rainex, las frecuencias que queremos que se incluyan y también las constelaciones de satélites que queremos incorporar. Podemos hacerlo a todos los archivos o los archivos seleccionados. Una vez configurado, pulsamos en confirmar. Acá lo que recomiendo es volver de nuevo a la pestaña de GNSS. Podemos ir hacia nuestros archivos de observación. Seleccionamos el primer elemento y luego, manteniendo pulsado Shift, podemos seleccionar todos los archivos. Una vez que están seleccionados todos los archivos, podemos dar en la conversión a Rainex. Al pulsar acá va a empezar la conversión de todos los archivos. Ahí vemos cómo va avanzando para convertir los 20 archivos que tenemos en el proyecto. Dice que la conversión a Rainex ha terminado. Si queremos abrir el directorio, le voy a decir que OK. Y nos abre la carpeta con los archivos Rainex que tenemos. Aquí están todos los archivos generados. Esta carpeta me la generó dentro de la misma ruta de capacitación que tenía. Yo tenía una carpeta que tenía los Rainex originales, por así decirlo, y ahora me creó esta subcarpeta que también se llama Rainex, donde están los Rainex que finalmente se exportaron. Y de esta manera hemos terminado el video sobre el postprocesamiento de redes GNSS.